Mercedes Román y Casillas, edad 64 años. Fui atleta, fui entrenadora, fui presidenta de una asociación de atletismo y ahora yo soy juez internacional de la Federación Internacional. Que era capaz de ganar en algunos campeonatos nacionales 10 medallas. Era más completa atleta mexicana. Una verdadera estrella tanto en el deporte nacional como una estrella en el área administrativa del deporte nacional. Una de las mujeres que ha encaminado el atletismo. Yo nací en España, Madrid, España. Soy mexicana por naturalización y nos trajeron aquí desde muy chiquitas, ¿no? Por la Guerra Civil Española, porque mis papás eran republicanos y no iban con el franquismo. Entonces, inclusive ellos estuvieron en la cárcel. Mi hermana, la más grande, María Luisa, que es la que falleció hace relativamente poco, ella nació en la cárcel. Este parque es el Parque del Arte. Estamos en el Parque Vía, a un costado del Monumento de la Madre. Aquí era donde jugábamos. Lógicamente que no estaba como está ahora. Había caminitos donde se podía jugar, donde podía andar uno en bicicleta, donde podía andar uno en patines, sin pensar en un momento dado en que iba yo a ser atleta algún día. Cuando yo empecé en el deporte, tenía yo totalmente todo el apoyo de mis papás y de mis hermanas, pero sí con condiciones, ¿no? O sea, si te vas a dedicar a esto, lo haces bien. Yo me iba a la escuela temprano, de ahí me iba yo a la prepa a dar clase y de ahí me iba yo al Centro Olímpico a entrenar. Entonces sí era muy pesado, porque yo llegaba a las 8 de la noche a mi casa a hacer tarea para la escuela y me sentaba yo, según yo, a ver la televisión y a hacer tarea, o a ver la televisión y me clavaba yo el pico y mi mamá decía, tú pasa, con que pases, con eso me conformo, para que puedas seguir en tus saltos. Y en el tercer año de la Escuela de Educación Física, yo empecé a trabajar aquí en la universidad como entrenadora en la preparatoria número 2. Ya cuando yo terminé la escuela, pues ya empecé a trabajar con mi plaza de Educación Física en escuelas y seguía yo con mi plaza de aquí en la universidad. Yo me empecé a dedicar al deporte desde 1962, cuando estaba entrando a la secundaria. Yo empecé jugando voleibol. Empezó el partido y de repente vi a una jugadora delgadita, pero que pegaba, como decimos nosotros, unos reparos cada vez que se levantaba a clavar. No tenía mucha fuerza, pero brincaba enormemente. Y mi entrenador de voleibol un día me dijo, oye, ¿por qué no entras al atletismo? Dice, porque saltas como rana, entonces puedes hacerlo, ¿no? Fuimos a la pista y le dije, mira, más o menos tienes que hacer esta carrera, pisar aquí, hacer un salto. Vamos a ver cómo lo haces. Llegó y corrió y pisa y ¡pum! Vale, que da un salto arriba de 4:30. Y le dije, oye, Meche, pues tú estás desperdiciada aquí. Y entonces él fue la persona que a mí me descubrió y que me inició. Empecé a entrenarla a ella y ese año fue campeona del distrito en longitud y vallas y se hizo campeona nacional de longitud y de vallas. Entonces por eso yo creo que me invitaron a ser atleta. Ya después se arrepintieron porque prefería el atletismo al voleibol. Porque lo que haces en atletismo lo haces tú solo. En el voleibol dependes de 5 personas más. Yo duré 15 años como atleta. Puedo manejar la participación de 4 Juegos Centroamericanos, 3 Juegos Panamericanos, 2 Juegos Olímpicos y muchos eventos internacionales de calidad como atleta de alto rendimiento. Es muy fácil decir 15 años, se puede decir en un par de segundos, pero ganar 15 veces los campeonatos nacionales pues representa una vida llena de entrega, una vida rebosante de salud,
una vida de tenacidad, de voluntad. De las primeras competencias en las cuales yo representé a México, en ese primer año, que fue en 1962, fuimos a Los Ángeles a una competencia que se hacía todos los años, al Campeonato Nacional de Estados Unidos. Y pues fue bonito porque estábamos muy chavitas y hasta Disneylandia nos llevaron. Y vas a hacer tu mejor esfuerzo, o sea, ¿qué es la ganancia? Mejorar tu marca y ganar si puedes. Y la otra competencia fue los Juegos Centroamericanos en Kingston, Jamaica, que en un momento dado pues es muy duro, ¿no? Porque ahora que se están llevando a cabo los Juegos Centroamericanos, estamos viendo lo que cuesta ganar una medalla. Un día que íbamos a competir en Puerto Rico, venía Meche manejando una camioneta que rentábamos en San Juan, porque de ahí teníamos que trasladarnos a Mayagüez, y veníamos a excesos de velocidad. Nos llevaron a la comisaría y nos detuvieron hasta pagar la multa que tenía que pagar Meche por haber manejado en exceso de velocidad. Salimos, tuvimos que volver a manejar en exceso de velocidad para llegar a Mayagüez a la competencia. Llegamos a competir con 1 hora de anticipación y llegó todo a un buen fin. Nadie faltó a la competencia. Pero yo creo que esas dos competencias son las primeras y son las que marcan el desarrollo. Y dice, no gano, pero no me vuelven a ganar. O sea, pocos atletas en México pueden decir que me ganaron. ¿Sí? Me ganaron una vez y no me volvieron a ganar. Pero además, poco a poco, fue participando en otros eventos y logró también tener el récord en pentatlón. Dentro del pentatlón, que son 5 pruebas, que fueron los 80 con vallas, lanzamiento de balas, salto de altura, salto de longitud y 200. Yo hice 3 muy buenas pruebas, que fue los 80 con vallas, el salto de longitud, que era mi prueba, y los 200 metros, que yo mejoré el tiempo en forma exagerada. Mala el salto de altura y regular lanzamiento de bala. Era fuerte, pero era muy delgada, no con cuerpo para ser lanzadora de bala. Pero mis pruebas y hasta el final del camino fueron el salto de longitud y los 100 metros con vallas. Las vallas es uno de los eventos más difíciles, más dedicados por su técnica, por su repetición, por la combinación de la velocidad. No con el salto de vallas, es un paso más largo para pasar las vallas. Normalmente dicen saltan vallas, los caballos saltan vallas y lo hacen también muy bien. Pero Mercedes era muy buena corredora de vallas. Es una prueba que se requiere mucha velocidad, mucha coordinación, mucha técnica, mucho ritmo. Los logros de Meche se quedaron plasmados en los récords. Y lo que dejó para las siguientes generaciones fueron sus récords, ¿no? Algunos de ellos duraron una buena cantidad de años, 8, 10 años sus récords, ya que eran marcas muy bien establecidas. El Meche sí era muy dinámica y provocaba muchas anécdotas dentro de las competencias. En mayoría de estadios mexicanos que tenemos más grandes, allá cualquier estadio siempre Meche tenía su récord. Y bueno, sería muy fácil hablar, pero es más fácil mostrar un documento en donde ella tiene plasmados estos récords, que son más de 25 récords entre nacionales y mexicanos, que nos demuestra la participación de una de las mejores atletas en México. Y finalmente, pues yo creo que escribió una bonita historia deportiva del atletismo mexicano, ¿no? De verdad que una de las mujeres más exitosas, y aparte que tuvo que romper con muchas barreras, fue Meche Román. Porque en aquel tiempo los padres se rehusaban a que las mujeres practicaran un deporte. No podía uno salir en pantalones a la calle. Si andaba uno de pants y chamarra, decían, ahí va un marimacho. Porque la sociedad era un poco retrógrada en aquel tiempo. En este momento ya es mucho más fácil, porque la mujer participa en demasiadas actividades
Habíamos muy pocas mujeres, sí habíamos muy pocas mujeres, y sí había cierta discriminación porque preferían a los hombres, ¿sí? Los entrenaban los mejores entrenadores. México no tenía experiencia en tener concentrados a hombres y mujeres. Entonces el ingeniero Jorge Guillín Cabrera, que fue el primer director en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, pues separó las villas, como debe hacer, hombres y mujeres. Y por primera vez pensó de cómo podemos controlar a las mujeres para que se les respete de parte de los hombres, y puso chaperonas. Entonces llevábamos siempre a alguna mujer que nos iba cuidando para que no hubiera problema. Ella fue la de las que impulsó a las atletas mujeres a tener la fuerza y a salir adelante. Porque junto con Charlotte Bradley, también otra excelente atleta, comienzan en el Comité Olímpico a pugnar por el derecho de la mujer. Hacen una manifestación impresionante y entonces se logra que a la mujer se le dé, si no el mismo trato, más o menos ese mismo trato que recibían en esos años 70 los hombres. Y fue campeona nacional indiscutible de los 400 metros, convirtiéndose en ese tiempo en la mejor velocista. Mi madre llegaba a entrenar como siempre y entraron y le tocaba hacer media sentadilla. Pues imagínate tú una mujer delgada, fuerte, alta, que de repente le pone 120 kilos de media sentadilla y los levanta como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? En ese instante muchos de los hombres que estaban en el gimnasio agarraron y dijeron así, les dio pena, se salieron del gimnasio porque les daba pena ver que una mujer levantaba más que ellos. Se notaba la diferencia en esa generación de los años 70, todavía hasta los principios de los 80. En nuestro país así se notaba. Pero posteriormente, pues ya esa diferencia está salvada. Para los Juegos Olímpicos de 1968 nació la idea de Pedro Ramírez Vázquez de cambiar, o sea, siempre habían sido los hombres los que encendían el pebetero olímpico. Entonces se genera una situación de quién será el atleta que por sus resultados o por su presencia pudiese encender la llama olímpica. Sí, tuve en alguna ocasión con un pequeño grupo de atletas que decían que cómo era posible que yo no habiendo nacido en México, sí iba a competir en los Juegos Olímpicos por México y ellas no. Y entonces por ahí yo supe que hasta fueron a ver al presidente de la República y a la esposa del presidente a decirle eso. Estaba la rivalidad entre Enriqueta Basilio o Mercedes Román. Mercedes Román, bueno, es una persona blanca de ojos azules, y Enriqueta Basilio, mucho más delgada, más esbelta, de tez morena, y bueno, finalmente quien decidió quién portaría la antorcha, pues fue el mismo presidente Gustavo Díaz Ordaz. La decisión se dio a favor de Enriqueta Basilio, quien aún todavía trasciende como la primera mujer en encender el pebetero olímpico, y Mercedes Román de cierta manera queda rezagada, y muchos comentan que ese prácticamente es un poco de trauma o dolor, porque ella se consideraba que era mejor competidora y tenía mayores logros para tener esa distinción. Yo no nací aquí, pero México es mi país. Desde luego que vivimos los momentos políticos de 1968 siendo estudiantes, pero estábamos muy concentrados en nuestro deporte. También me enteré lo de Tlatelolco de una forma estando y no estando, y estábamos sumergidos totalmente las 24 horas en los Juegos Olímpicos. Así lo que yo sé, las referencias que tengo del 2 de octubre, pues son referencias que tengo a través de Elena Poniatowska o Oriana Fallaci. Y yo recuerdo al día siguiente, el día 3, que traté de comprar los periódicos, veía algunos vehículos que llegaban y cargaban todos los periódicos de los puestos, limpiaron los periódicos en esa época, ¿no? Realmente no tengo más que las imágenes a través de lo que leí. Nosotros ya estábamos concentrados en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y pues realmente no vivimos lo grueso. Claro que decían que a lo mejor se cancelaban los juegos, pero que nosotros estuviéramos tranquilos.
obviamente si nosotros hubiésemos sabido de algunas cosas que nos afectaban mentalmente, quizá nuestra participación se hubiera venido abajo. Estamos en la pista de entrenamiento o de calentamiento, como se le llamaba. Para 1968 esta pista se construyó porque está muy cerca del estadio. Entonces de aquí salíamos para la competencia allá abajo en el estadio de Ciudad Universitaria. Yo creo que todo atleta que se precie de ser atleta de alto rendimiento, lo máximo es la representación de México. Puede ser para los Juegos Olímpicos, pero hay un proceso. Entonces el proceso tiene que ser poco a poco. Primero, para ser representante de un país, tiene uno que ser el mejor del país. Ser campeón nacional, ser campeón mexicano, que son dos cosas diferentes. Ser representante en unos Juegos Centroamericanos, después vienen unos Juegos Panamericanos y después viene la representación de unos Juegos Olímpicos. Cuando se construyó en 1965 el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, el general Clark, entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano, contrató entrenadores extranjeros de primer nivel para apoyar a las selecciones nacionales. Trajo entrenadores como el profesor Jerzy Hausleber para la marcha y bueno, pues gracias a él se hizo una gran historia con la marcha mexicana. Para bien trabajar hay que bien conocer. Y para bien conocer y dedicarse a todo esto, porque el deporte a veces da más latas que placeres, hay que tener pasión. En el 68 solamente en atletismo competimos 5 mujeres, 3 en pruebas individuales y 2 que completaban el relevo. Y el relevo lo corrimos Graciela Martínez, que era de Veracruz, Queta Basilio, que era de Baja California, Esperanza Girón, que era de aquí del distrito, y yo. Poder decir, soy la tercera persona, en este caso la tercera mujer mexicana que toma parte de Juegos Olímpicos, debe ser algo muy importante porque son ir rompiendo estas tradiciones o estas limitaciones que se tenían en materia deportiva, y qué bueno que fue Meche Román, ¿no? Estar en unos Juegos Olímpicos y más en México no tiene comparación con nada más. O sea, el momento favorito fue la inauguración, porque la gente no sabe lo que se siente. O sea, el entrar con un estadio al tope, con toda la gente gritando México, el bajar por la rampa de maratón, el desfilar ante toda esa gente y los aplausos, los gritos, yo creo que eso, en este momento me estoy poniendo chinita de acordarme. Entonces yo creo que ese es el momento cumbre. En algunos casos, como para Mercedes Román y otros atletas más, significaba como una culminación participar en los Juegos Olímpicos de Múnich. Costó mucho trabajo que nos llevaran, como que fue el slump, ¿sí?, de bajar de unos Juegos Olímpicos del 68 a llegar a Múnich. No fue tanta la euforia, pero no hay tantos buenos recuerdos. O sea, es difícil, ¿no? No hay tan buenos recuerdos. O sea, como que fue la colita de los Juegos Olímpicos del 68. Para todos fue una experiencia inolvidable, sobre todo para los deportistas mexicanos que vivíamos en la villa, pues a muy corta distancia del edificio donde se encontraba la delegación israelí, y que finalmente pues al principio no sabíamos ni qué sucedía. Pues que habían asaltado el edificio de Israel y que habían tomado rehenes a 11 o 13 personas, no me acuerdo ahora cuántas. Yo recuerdo que al principio pensé que estaban celebrando algo, ¿no? Pero finalmente después nos dimos cuenta que era un acto
violento, era un acto terrorista. Y que los tuvieron ahí por horas, y después se los llevaron y los mataron. Y yo creo que a nadie se nos va a olvidar esos juegos, pero especialmente ese suceso. Y además el que siguieran las competencias, ¿no? Que Israel se retiró de la competencia por lo que había sucedido, pero las competencias siguieron con mucha pena, pero todo continuó. No igual ya, porque ya no es el mismo, ya no es la misma situación que teníamos, ¿no? O sea, ya con miedo, la gente ya con miedo, ¿sí? Tiene, según algunos, un defecto, es exigente. A gente no le gusta gente exigente. Cumplida, exigente y muy buena profesionalmente. Es una persona toda la vida de carácter fuerte, todo mundo le tiene miedo, regaña a todos. Yo creo que si he conocido o he tenido 50 o 100 amigos en toda mi vida y que la han conocido, todos me dicen lo mismo, ¿no? Tu mamá me da miedo. Pero normalmente discutía por cosas lógicas, por querer que las cosas funcionaran bien. Estaban listos los atletas para correr 100 metros con vallas, por ejemplo. Corría Meche calentando y de repente, como ella era además técnica, fuera a la pista y medía las vallas y medía las distancias entre vallas, se daba cuenta de que quienes las habían puesto mal. Finalmente tenían que mover todas las vallas y se detenía la competencia media hora o más. Las atletas que estaban conmigo alrededor de mí decían que ya me retirara, que porque pues ya les diera chance de que ganaran y que pues ya estaba yo grande, que me retirara. Pues ni tan grande, porque tenía yo 31, 32 años, ¿no? Recordar a Mercedes Román en la última etapa de su carrera es bonito porque vemos a la madre preocupada porque el hijo esté jugando ahí a un lado de la pista mientras ella tiene que tener una participación a nivel nacional. Y sin embargo, salir adelante en esos dos aspectos. Yo crecí en las pistas, a mí me cuidaban sus atletas. Hubo una ocasión en donde de repente volteé y pregunto, ¿dónde está mi hijo? Y por allá le contestan, está dentro de la fosa de Steeplechase, jugando con el agua como si fuera alberca. Básicamente siempre íbamos a todos los eventos, Estados Unidos, Cuba, todo ese tipo de cosas, ¿no? En un evento en el campeonato nacional que fue en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, como me presionaban tanto para que me retirara, me volteé y les dije, a ver chavas, la que me vaya a ganar, que me gane hoy. Si no me ganan hoy, ya no me van a poder ganar porque me retiro. Ay, no seas payasa, que quién sabe qué. Fue la última vez que corrí y gané el campeonato nacional. Pues ya no podía ser atleta, tenía que buscar otra manera. ¿Cuál era? Entrenadora. La Meche ha construido una gran trayectoria, no solamente como atleta, porque es importante cuando uno hace una carrera deportiva y se distingue como atleta, pero después siguió inmersa en el deporte y ha aportado mucho como directivo, como organizadora, como técnica. Pero en ella veo que ha dejado cientos de muchachos, cientos de jóvenes que hoy se le encuentran en la calle y le agradecen lo que ella como maestra pudo hacer. Yo creo que yo fui buena entrenadora. Yo tuve buenos atletas en el ámbito como atletas, también dura. O sea, así como fui dura conmigo como atleta, fui dura con mis atletas. Pero bueno, creo que gracias a eso aprendí de lo que era atletismo, no la parte práctica que yo era atleta, sino la parte de la teoría de lo que tiene que ver con todo el atletismo en general. Era una maestra estricta y seria. Esta pasión y amor de trabajo, retirándose se convierte como una directiva, trabaja en deporte, como experto de deporte en áreas centroamericanas y de Caribe,
trabaja como juez, como organizador y trabaja muy bien. Y posteriormente de eso, el profesor César Moreno se empieza a conformar en la Federación Internacional el cuerpo de oficiales técnicos internacionales dependientes de la IAF. Y me dice, oye Meche, ¿quieres ser parte del cuerpo de jueces para proponerte? Ah, no, sí, claro, mucho gusto. El curso es en Puerto Rico, lógicamente había que pagarlo, pagar el viaje y todo. Y dije, vamos. Y pasamos el curso y pasamos el examen. Es la única mujer en México que tiene ese título, esa responsabilidad. Existe un hombre también dedicado a esto, Ricardo Ramírez, pero son los únicos oficiales técnicos internacionales en el atletismo. Y ya de ahí, pues yo he asistido a un campeonato del mundo en Stuttgart, Alemania, a una Copa del Mundo en Johannesburgo, Sudáfrica, a un mundial en Hungría, a un mundial en Chile, a otra Copa del Mundo en La Habana, Cuba, y he recorrido medio mundo siendo oficial técnico internacional. El deporte para mí y el atletismo en específico me ha dado todo. Me ha dado satisfacciones, me ha dado carrera porque me ha ayudado a desarrollar mi carrera, ¿sí? Me ha dado todo. ¿Qué le he dado yo al deporte? Yo espero también haberle dado mucho. Durante lo que yo desarrollé como atleta, lo que desarrollé como profesor, como entrenador, como miembro de un consejo. Entonces, ojalá que lo que yo enseñe le sirva a la gente para también lograr lo que yo logré, que ha sido lo máximo.